Pues buenas tardes. Estamos en las terceras jornadas de la ciencia. Como nos muestra esta fotografía, que sería casi desde la ventanilla de la Peña del Cuervo, pues es como si estuviéramos en la habitación de la ciencia, en un laboratorio, hubiéramos abierto las ventanas y nos hemos encontrado a Guadalmedina, allí al fondo, ¿no? Entonces es una óptica o un punto de vista científico de nuestro pueblo. Digo esto porque las palabras, la conferencia que he preparado para esta tarde tiene mucho que ver con nuestro pueblo también, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, ya son 3 las jornadas de la ciencia. Esto, además de agradeceros a vosotros vuestra presencia, porque decía San Alberto Magno la siguiente frase: buscar la verdad hay que hacerlo, pero en la dulzura de la comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que uno no puede buscar solo la verdad en el silencio de una biblioteca, sino que tiene que compartirlo, porque es más dulce cuando se comparte y se hace en comunidad. De hecho, yo voy a confesar que esta conferencia a mí me ha aportado mucho, porque a veces uno no se aclara hasta que no le pone palabras, y uno no sabe bien lo que piensa hasta que no lo dice. Entonces, preparar esta conferencia me ha servido a mí también para pensar algunas cosas que antes no había pensado, y me ha aclarado algunas ideas que yo pensaba que las tenía más claras y estaban un poquitito confusas. Así que espero que este momento no solamente sirva para aclararos a vosotros algunas ideas, sino también para aclarármelas a mí, que ya lo ha hecho. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, son terceras jornadas de la ciencia, y le quiero agradecer mucho a Gloria su invitación. Y en esta charla de hoy voy a hablar de las virtudes, que es una cosa buena. Y es una virtud la perseverancia, la fortaleza a pesar un poco del cansancio, de tener que preparar, de la pereza. Es decir, tenemos muchos obstáculos para continuar en la vida, y ser perseverante es una de las grandes virtudes de la vida, porque es muy fácil rendirse, es muy difícil continuar. Entonces, por haberme invitado, especialmente Gloria, y porque no sean ya las primeras, sino las terceras, pues muchas felicidades y enhorabuena por tu perseverancia. Y una vez dicho esto, pues, ¿por qué la jornada de la ciencia en noviembre? Creo que ya lo sabéis, pero lo voy a recordar. Ayer, el día 15 de noviembre, celebramos el santo de San Alberto Magno. San Alberto Magno ha sido uno de los grandes santos de la historia, y era un santo que vivió hace unos 800 años, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la importancia de este señor? La importancia de este señor es no solo que era un sabio en todos los saberes de la época, es decir, sabía de minerales. De la charla que hemos dado, que hemos escuchado ahora, él sabía, y empezó un poco a catalogar minerales, tipos de rocas, tipo de piedra, estudió las abejas, estudió también cuestiones de química, hizo de todo. De hecho, se le llama doctor universal porque ha sido de los grandes hombres que han sabido de todo. Y él es famoso no solamente por lo que sabía, sino también por su discípulo, que el discípulo era, pues seguramente, a día de hoy más famoso que el maestro. El discípulo fue Santo Tomás de Aquino, que es uno de los grandes santos de la historia también. Y se le cuenta una anécdota, porque Santo Tomás estaba muy gordo. Tan gordo que dijeron que para poder estudiar le tuvieron que hacer una mesa especial, le tuvieron que hacer la forma de la barriga, porque no cabía, ¿vale? Y le llamaban el buey. El buey. Y como era de pocas palabras, ahora cada vez que hablaba, lo que decía era importante, pero hablaba muy poco, y le pusieron de mote el buey mudo. Buey mudo. Entonces le llegó a San Alberto, porque cuando era un estudiante de Santo Tomás le decía: pues tienes aquí como alumno al buey mudo. Y dijo: sí, vosotros le llamáis el buey mudo, pero algún día sus mugidos
harán temblar la tierra entera. ¿Por qué? Pues porque en el fondo el pensamiento de Santo Tomás todavía sigue, 800 años después, haciendo temblar las mentes de todas las personas que lo leen. Y las mentes no en un sentido malo, de terremoto o malo, sino en un sentido de que te hace pensar tanto que dices, esta persona, ¿cómo puede ser que leyendo una obra de estas personas que escribieron hace 800 años me puedan cambiar y tocar tanto mi vida? ¿Vale? Entonces este buey mudo hoy sigue hablando. A continuación, iba a cambiar con la tecla, pero creo que voy a poder cambiar desde aquí, desde el ratón. Este es el título de la conferencia de hoy. Mens sana in corpore sano. Es una frase latina que significa una mente sana en un cuerpo sano. Y yo lo que voy a hacer hoy va a ser defender dos cosas. Una, que este título está incompleto, porque el ser humano, además de mente y cuerpo, tiene alma. Esa es la primera cosa que voy a defender. Y la segunda cosa que quiero defender es que los alimentos de nuestro pueblo de Guadalmed mejoran no solo la salud del cuerpo, sino también la de la mente y la del alma. Y lo voy a hacer con ejemplos concretos. Esas son las dos cosas que quiero hablar esta tarde, ¿de acuerdo? En primer lugar, mente sana en cuerpo sano. Hemos hablado de San Alberto, que es uno de los grandes científicos de la Edad Media, y podemos decir que hacemos ciencia de las cosas que sabemos que existen. Cuando tú sabes que algo existe, pues lo quieres estudiar en profundidad. Todos sabemos que existe el cuerpo, por lo tanto hay una ciencia del cuerpo. La medicina, la biología, la farmacia, ¿vale? Que es en realidad química, ¿de acuerdo? Todo lo que está relacionado con el cuerpo tiene una ciencia, porque sabemos que el cuerpo existe. La mente tiene también su ciencia. La psicología, la psiquiatría, especialmente, se trata un poco de estudiar cómo funciona nuestro cerebro y de tratar un poco de solventar los problemas que nos pueden venir pues, desde el punto de vista neuronal, cerebral. Pero ahí se acaba todo. Para mucha gente sí. Si eres ateo, ahí se acaba todo. Pero ¿y si no eres ateo? ¿Y si existiera el alma? ¿Y si existe el alma? Durante casi toda la historia de la humanidad, hasta prácticamente el siglo XIX, la mayor parte de la humanidad ha creído que existe el alma. Hoy hay gente que lo pone en duda. El alma no existe. No hay nada más allá. El cerebro, una vez que se para eso, se ha parado todo. Pero ¿y si existe el alma? Pues si existe el alma, como yo creo que existe el alma, porque yo creo que tanta gente del pasado no ha estado equivocada, pues entonces a lo mejor es que necesitamos una ciencia del alma también. Y eso es lo que yo hoy os vengo a proponer, que existe una ciencia del alma, ¿vale? Que se va a basar en las virtudes. Aquí os he puesto una escultura, ¿de acuerdo? Que, fijaos, la voy a interpretar de otra manera del sentido original que tiene. Para Platón, que era un filósofo de hace 2500 años, esto simbolizaba que el alma tenía tres partes. Un caballo que estaba así como salvaje, que le llamaba el alma concupiscible, que es un poco la parte de nuestros instintos, el deseo que tenemos, por ejemplo, de dormir, de comer. Luego tenemos otro caballo que representa al genio. El genio es eso que te pasa a ti cuando tú no te quieres levantar de la cama, pero dices, leche, que te tienes que levantar, que tienes que trabajar, ¿vale? Esa parte también la tenemos nosotros. Y luego, quien conduce los caballos, que lleva las riendas, esta sería la razón. Y la razón es, más te vale que te levantes, porque si no te levantas te van a echar de trabajo, ¿vale? Entonces la razón mueve a los caballos. ¿Por qué? Porque si te dejas arrastrar si este señor, que representa la razón, se dejara llevar por las pasiones nuestras, por lo que nos apetece hacer, por lo que no nos apetece, la vida sería un desastre. Por eso la razón pone orden y es el que tiene que conducir el carro, ¿vale? Ese es el símbolo que utiliza Platón para hablar del alma. Yo lo voy a utilizar de la siguiente manera. Un caballo representa el cuerpo, otro caballo representa la mente, y quien lo controla todo es el alma.
¿de acuerdo? Utilizando la misma metáfora, pero en el fondo el alma es como el gran conductor de la vida. Vamos a ver. Aquí en el centro he puesto una escultura donde lo que aparece es un hombre que está autoesculpiéndose a sí mismo, es decir, un hombre que se hace a sí mismo. ¿Lo veis, no? Está haciéndose a sí mismo. Durante mucho tiempo se le ha dado mucha importancia a la salud del cuerpo y a la salud de la mente. El problema es, eso está bien, pero cuando uno se centra en algo, a mí me da miedo siempre una cosa, es, cuando me centro en algo, ¿de qué me olvido? Porque puede ser que cuando yo me centro en algo, me olvide de otra cosa. ¿Por qué? Porque a veces los seres humanos somos malos haciendo varias cosas a la vez. Entonces, cuando uno se centra en el cuerpo, es muy fácil que se le olvide cuidar la mente. Cuando uno se centra en el cuerpo y en la mente, a lo mejor se le olvida cuidar otra cosa. Entonces, lo que yo hoy me gustaría que recordarais es cuando cuidamos algo, cuando sabemos que tenemos que cuidar algo, ¿qué es lo que se nos está olvidando cuidar? Porque a lo mejor en eso que se nos está olvidando cuidar hay algo importante. Entonces yo hoy lo que vengo también a defender es que cuando se le da mucha importancia a que hay que cuidar el cuerpo y a que hay que cuidar la mente, es posible que nos olvidemos del alma. Hay dos palabras aquí que son centrales. Por un lado tenemos la palabra valores y por otro lado tenemos la palabra virtudes. Hoy seguramente, lo veis aquí mucho más grande, estaréis hartos de escuchar la palabra valores. Valores democráticos, valores sociales, valores éticos, todo el mundo habla de valores. Pero para mí la palabra valor es una palabra como más superficial que la otra palabra que tenéis al lado, que se utilizaba antes mucho, pero ahora se habla muy poco de ella. Hoy se habla de valores dentro del cuerpo, sí, no tenéis nada más que coger un alimento y vais a encontrar valores nutricionales de un alimento. ¿Por qué qué? Porque todos los alimentos tienen valores para tu cuerpo. También tenemos determinados valores cuando vamos a hacer una sesión, ¿sabéis lo que son los coaches? Los entrenadores, que cuando uno va, que necesita un poco de motivación, pues entonces esta gente que te motiva, lo que hace, lo que te trata de aplicar es, o de transmitir una serie de valores para tu mente, pues para que te quieras un poquitito más, para que seas una persona que no se desanime, para que sea una persona que siga adelante. Pero la palabra valor tiene un peligro, y el peligro que tiene la palabra valor es que es subjetivo, subjetivo. ¿Por qué? Porque valor es el precio que yo le pongo a algo. Entonces, para ti, el precio de una cosa puede ser distinto al precio que le pone otra persona a esa misma cosa. Si tú eres un forofo del Real Madrid, una camiseta del Real Madrid tendrá para ti mucho más valor que una camiseta del Barça. Pero si eres del Barça, para ti la camiseta del Barça tendrá más valor que la camiseta del Real Madrid. En el fondo el valor es, pues cada uno valora aquello que considera que es lo que más le puede gustar o lo que más le puede beneficiar. Entonces la palabra valor yo no la quiero utilizar, porque me parece que en el fondo no está defendiendo nada más que los distintos puntos de vista de la gente. Y como somos tantísima gente, pues es fácil que haya unos valores muy personales. ¿Hay algunos valores que son comunes a todos? Yo creo que sí, tenemos valores que son también comunes a todos. Pero para poderlo diferenciar a esos valores que son comunes a todos, ya no le voy a llamar valor, le voy a llamar virtud. Y voy a llamarlo virtud porque la virtud, para toda la gente de la antigüedad, era una cosa. Es un hábito bueno. Lo vuelvo a repetir. Una virtud es un hábito bueno. ¿Y qué es un hábito? ¿Qué es un hábito? Es algo que repito una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y en el fondo, ¿quiénes somos nosotros? Pues lo que repetimos.
Pensad esto. Somos lo que repetimos. No somos lo que nos gustaría ser. No somos lo que pensamos nosotros que somos. Somos lo que hacemos día a día. Y si tú te levantas todos los días a las 6 de la mañana, pues eres un madrugador. Y ya está. ¿Por qué? Porque es tu hábito. Entonces, ese conjunto de hábitos buenos que repetimos constantemente es lo que vamos a llamar virtud. Por lo tanto, somos lo que repetimos. Voy a hablaros ahora un poco de este hábito, ¿vale? Porque claro, ya sabéis que repetimos muchas cosas a lo largo del día. Si lo que repetimos es bueno, lo vamos a llamar virtud. Y si lo que repetimos es malo, lo vamos a llamar vicio. El vicio es esas repeticiones que hacemos y que no nos podemos librar de ellas porque las tenemos ya muy afianzadas dentro de nosotros. Para Aristóteles, un filósofo de la antigüedad, la virtud está en el término medio de dos vicios. ¿Y cuáles son los vicios? Pues el vicio puede ser por exceso o por defecto. Lo que habría que hacer entonces, si queremos ser buenas personas, ser personas sanas, en este caso, sería vivir en el término medio, evitando tanto el exceso como el defecto. Os voy a poner dos ejemplos. Para Aristóteles, una virtud es la amistad. Es decir, ¿qué es la amistad? Ser una persona amigable, alguien con la que se pueda tratar, alguien en la que se pueda confiar. ¿Hay gente que peca por defecto? Sí. Las personas, por ejemplo, que tienen muy mal genio, ¿vale? Y que lo que despiertan es, más que amistad, lo que van generando es enemistad. Entonces, el defecto sería la enemistad. Pero también, como podéis ver, tenemos un exceso. El exceso sería el pelota, el adulador, el que ya no es amigo, porque un amigo, en el fondo, si tú te equivocas o haces algo mal, te debería decir, oye, que has hecho esto algo mal, que no lo vuelvas a hacer, que eso está mal hecho. El adulador no te va a decir nunca que te has equivocado en algo, te va a decir, oye, que me lo haces todo, qué bien, de verdad, te va a acariciar los oídos. Es el pelota. ¿Por qué? Porque puede ser que a lo mejor no es amigo de verdad, es que quiere algo de ti, ¿de acuerdo? Pero tanto la adulación como el odio son defectos. Luego tenemos otra virtud, por ejemplo, la generosidad. ¿Qué es la persona generosa? Pues la persona que es capaz de dar, a veces sin esperar recibir nada a cambio. Pero tenemos dos extremos. La ausencia de generosidad, que es la tacañería, que todos sabemos ya lo que es. Ahí, agarrado, ¿vale? Pero por otro lado, claro, es que hay que tener cuidado porque de generoso nos podemos ir a despilfarro. Y despilfarro es un vicio, no una virtud. Entonces, como podéis ver, este estudio es un estudio muy científico. Es un estudio científico de la virtud donde tú lo que vas buscando siempre es la mitad entre un defecto y entre un exceso. Al defecto y al exceso los vamos a llamar vicios, al término medio, la virtud. ¿De acuerdo? Aquí hay un montón. Os pongo solamente el listado, yo no la voy a leer, solamente es para que veáis cómo Aristóteles lo que hizo en una tabla de decir, ¿cuáles son las virtudes más importantes? Y aquí las puso. ¿Vale? Solamente me voy a detener ahí. Ser valiente, ser moderado, ser generoso, ser humilde, ser dulce, ser sincero, ser ingenioso, ser afable, tener un poco de vergüenza, no, ¿vale? Estar ahí un poco de pudor, sería así, ¿no? Un poco de pudor y justa indignación. La justa indignación es cuando uno se enfada por algo, porque hay que enfadarse, ¿vale? Lo que pasa es que hay que evitar a veces el exceso del enfado que te puede llevar a la ira, ¿no? Que sería un exceso en este caso. Bueno, pues una vez que habéis visto la tabla, para que veáis que Aristóteles pues tiene también su ciencia de la virtud, vamos a pasar ahora al centro de la charla. El centro de la charla es que yo he seleccionado varias virtudes, no he cogido tantas como las de Aristóteles, he cogido 7. ¿Por qué he cogido 7? Porque son, digamos, las 4 virtudes cardinales
que son la fortaleza, la templanza, la justicia y la prudencia, ¿vale? Que estas vienen desde Platón, que era maestro de Aristóteles. Y luego 3 virtudes más que son cristianas propiamente, que serían la fe, la esperanza y la caridad. ¿De acuerdo? Entonces me voy a detener en esas 7 virtudes. ¿Y qué es lo que quiero defender entonces? Lo que quiero defender es que si uno quiere tener sana el alma, lo que tiene que tener es esas virtudes. Lo que pasa es que, claro, esto no viene en cápsula. Porque ya os he dicho que la virtud no es que te tomas esto diluido en agua todos los días y la tienes. No, esto es que hay que trabajarlo. Y hay que trabajarlo repitiéndolo. Porque si no lo repites, no lo tienes. Y ahí viene lo difícil de este tema. ¿De acuerdo? Y lo que he hecho ha sido relacionar distintos alimentos que os van a sonar porque son alimentos de Guadalmeded, ¿de acuerdo?, con algunas de las virtudes para explicaros un poco qué sentido tiene. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con la primera. La primera es el aceite. ¿De acuerdo? El aceite lo he relacionado con la fortaleza. ¿La fortaleza qué es? La fortaleza es la valentía. La capacidad de no ser ni un cobarde ni un temerario. Un temerario es un chulo. De esos que no ven riesgo en ningún sitio y que van, te adelantan por la línea continua en mitad de la carretera viniendo coches de frente también. Eso es un temerario. No un valiente. Es alguien que no actúa sin responsabilidad y hace las cosas sin ver peligro. Porque la persona valiente ve los peligros y aun con miedo es capaz de vencer el miedo y superarlo. El temerario o la persona, digamos, imprudente no tiene miedo y como no ve miedo, pues lo hace. Entonces la fortaleza está en tener miedo y vencerlo, no en no tener miedo. ¿Y por qué lo he relacionado con el aceite? Pues porque el aceite, dentro de la historia de la humanidad, se ha utilizado siempre para, por ejemplo, ungir a los reyes. Y a toda la gente importante que tenía una misión valiente, porque, claro, antes había muchas guerras. Y el rey era el primero que tenía que ir llevando el ejército. Por lo tanto, ungir con aceite es símbolo de valentía y de fortaleza. Todavía se utiliza el aceite en los bautismos, en la confirmación, por ejemplo, y lo que expresa ese aceite es: te unjo para que sea un soldado, es decir, un tío valiente o una tía valiente. Alguien que sea capaz de defender aquello que crees. En segundo lugar, la templanza. La templanza lo que significa es moderación. Viene de templado, ni frío ni caliente, intermedio. ¿Intermedio qué quiere decir? Moderado. ¿Vale? ¿Y aquí con qué lo he relacionado? Con la vaca, con hacer la vaca. ¿Y hacer la vaca por qué? Porque la vaca es muy peligrosa. Porque es muy peligrosa sobre todo por los excesos que puede venir. Ya sabéis que el exceso de una vaca pues puede ser un buen ardor, una gastroenteritis y una borrachera. Entonces, para evitar el exceso, la vaca hay que hacerla con templanza. Entonces, la gente de Guadalmeded lo que debemos es saber hacer la vaca y retirarse uno a tiempo. ¿Vale? Retirarse uno a tiempo. Por el otro lado, ¿vale?, la ausencia de templanza sería lo que se llama la apatía. ¿Qué es la apatía? El aguafiestas. Anda, ¿para qué? Sí, total. ¿Para qué vamos a salir? ¿Para qué? Pues tampoco. El término medio. Ni venir borracho, ni querer salir. El término medio. ¿Vale? Y eso está muy bien indicado en esta actividad patrimonio inmaterial de la humanidad, a lo mejor, que sería la vaca. La fe. La fe, tenemos aquí una de las grandes virtudes cristianas también, que ya sabéis que un poco el defecto sería la incredulidad. Y el exceso sería creer como si fueras un esclavo, sin pensar. Y a veces hay que creer, pero hay que dudar un poquitito. ¿Por qué? Porque la duda a veces activa nuestras neuronas y nuestra mente. ¿Vale? Entonces, hay que creer, pero no ciegamente, sino pensando. ¿De acuerdo? Pensando en aquello que creemos. Y yo lo he relacionado con los productos de la huerta. Ahí he puesto una berenjena porque hay que tener fe
para ver lo misterioso que es que de unas semillas, que de algo que te parece como polvo, salga luego un producto que yo me pueda comer y que me pueda alimentar. La fe del agricultor, la fe de la persona que trabaja el campo, es una de las grandes fes que tiene, a pesar de los peligros y de las catástrofes que pueda haber, que cree que eso, sin poderlo explicar, porque lo ha visto así desde niño incluso, ese misterio que en el fondo es el misterio de la vida también, de cómo una semilla se transforma en un ser vivo, que es una planta, que me puede alimentar. Entonces, la fe en la huerta, ¿vale? En los productos, digamos, que nos alimentan. La huerta como algo típico también de Guadalupe. La caridad, generalmente, como veis, se suele representar, no sé si se ve bien, como una mujer amamantando a un niño. Porque es caridad. Eso es una cosa que expresa, digamos, de manera esencial el misterio de la caridad. Yo te doy de mi cuerpo y no te estoy pidiendo nada a cambio. Generosidad plena. Pues con esa leche, digo, pues qué producto lechero tenemos aquí nosotros también que puede expresar esa generosidad. Pues el queso. Entonces he relacionado el queso, de acuerdo, con la virtud de la caridad. La esperanza. La esperanza verde, esperanza, ¿de acuerdo? Pues no solamente el color, sino también algo más misterioso, como es un producto que sale de la tierra y mira para el cielo y lo va buscando hacia arriba. Pues me parece que ese espárrago que sale de la oscuridad buscando un poco de luz es lo que más representa, a lo mejor puede representar la esperanza. Porque la esperanza en realidad, cuando uno sabe si la tiene, es cuando trata de salir de esos momentos de oscuridad. Porque la vida nos lo va a dar. Entonces hay que hacer como el espárrago de esa búsqueda hacia arriba, ¿vale? De manera rígida, sin perder, digamos, la compostura, pero buscar siempre a Dios, ¿vale? Como si fuera una flecha hacia arriba. Por otro lado, la justicia. La justicia, la definición que hacía la gente en la época clásica, era dar a cada uno lo que le corresponde. Eso es la justicia. A cada uno hay que darle lo que merece, ¿vale? Si te merece un premio, pues le das un premio. Y si te merece un castigo, pues ahí lo tienes, también, ¿de acuerdo? Por eso la justicia no es solamente premiar, entendemos la justicia como castigo. Aquí el pobre que es castigado, pues es el cerdo, ¿de acuerdo? Pero ese cerdo que es castigado, con esa espada con la que se representa la justicia, con ese cuchillo, en el fondo, ese cerdo lo que viene a expresar también dentro de nosotros es la idea de la matanza. Y la idea de la matanza no es una idea donde los vecinos de Guadalmedina disfrutamos del sufrimiento del animal, sino que la idea de la matanza es la idea de darle a cada uno lo que se merece. Y darle a cada uno lo que se merece es, pues, a la persona que ha cuidado al animal, ahora darle una recompensa porque necesita vivir y necesita comer. A las personas que eran invitadas a la matanza, que son los amigos, poder hacerles partícipes de que te ayuden. Entonces, en ese intercambio de ayudas, que es la matanza, es donde podemos encontrar también la virtud de la justicia. Y más aún, una vez que debe haber un sacrificio, porque para que nos podamos comer el guarrillo, por ejemplo, hay que matarlo, ¿de acuerdo? Pues vamos a honrar el sacrificio y le hacemos justicia al guarrillo, no desperdiciando nada, porque no se tira nada. Entonces, la mejor justicia que le podemos hacer a ese animal al que le hemos quitado la vida, ¿vale?, para que nos alimente, es no tirar nada. Y eso creo que es un buen modo de hacer justicia también. Y luego la miel, que yo ya no sé si, porque ha habido momentos en los que había colmenas, yo no sé si ahora mismo quedan muchas colmenas aquí en Guadalmedina, en algún sitio por el puerto y tal. Alguna habrá. Pero bueno, también tenemos miel, porque hay abejas. La abeja
ha representado desde hace muchísimo tiempo la sabiduría. Ya los pitagóricos, que eran los primeros matemáticos y grandes filósofos de Grecia, le tenían mucho respeto a las abejas, porque además tú ves los panales de abeja con los hexágonos y tú dices, esta gente sabe hacer matemática, estas abejas. Entonces, la abeja ya, desde hace más de 2500 años, ya representaba la sabiduría. Además, una sabiduría que no solamente se ve en la figura geométrica, en que saben un poco de matemáticas, sino también en que se orientan bien y en que saben vivir en comunidad bien. Y luego además, en el siglo IV hay un santo que se llama San Ambrosio de Milán, que fue maestro de San Agustín de Hipona, que dicen, este hombre era un prodigio, hablaba fenomenal y era uno de los grandes sabios del siglo IV. Pues dicen que eso se lo pegaron unas abejas que cuando estaba en la cuna, pues un enjambre de abejas se fueron a su boca y se pusieron ahí en la boca, y gracias a esas abejas, eso cuenta un poco, es más bien una leyenda, un cuentecito, pero es un cuentecito bonito porque lo que están diciendo es que son las abejas las que le transmitieron la sabiduría a San Ambrosio de Milán, ¿de acuerdo? Esa sabiduría también se la conoce con el nombre de prudencia. ¿Qué significa exactamente la prudencia o la sabiduría? La sabiduría, como virtud, no es estar muy informado de todo, no es saber muchas cosas y ganar en pasapalabra, o ganar en cifras y letras, o ganar en programas de televisión. La sabiduría como virtud no es eso, no es saber muchas cosas y que te pregunten una cuenta y la hagan muy rápido. La sabiduría como virtud es la capacidad de saber lo que está bien y lo que está mal y elegir en cada momento la opción adecuada. Entonces, en realidad la sabiduría es la capacidad de vivir bien, de tener una vida buena, de saber elegir en cada momento lo que es conveniente. Eso es muy difícil. Quizá lo más difícil es eso, porque ya sabéis que cada vez que hay que elegir, eso nos produce un poco de angustia. Porque siempre nos preguntamos, ¿me estaré equivocando? ¿Habré hecho una buena elección? Es que si elijo esto, entonces no elijo 20 cosas más. Entonces, esa angustia, el único modo de evitarlo es cultivando la prudencia, cultivando la sabiduría que tiene un sentido, ya os digo, más práctico, no tanto teórico. Vale, pues entonces, hemos visto que los alimentos y costumbres de Guadalmeded, además de mejorar el estado anímico o mental, porque uno disfruta haciendo estas cosas, o comiendo o estando con gente y con amigos, además del corporal, porque esto sin excesos nos provoca, digamos, todos esos valores nutricionales que hemos dicho antes, pues también estos alimentos lo podemos relacionar con las virtudes para mejorar no solamente esa salud del cuerpo y de la mente, sino también la salud del alma. Peligro, entonces, ahora, porque si el alma puede estar sana, eso quiere decir que el alma puede estar también enferma. ¿Y cuál es la enfermedad del alma? Los vicios. Aquí he puesto, son unas representaciones simbólicas o alegóricas que se encuentran en una capilla que está en Padua, donde se encuentra la tumba de San Antonio de Padua. Pues cerca de la basílica donde está San Antonio de Padua hay una capilla que pintó un Giotto, se llama, y además de representar distintas escenas de la vida de Jesús, representa 7 virtudes, que las tenéis aquí arriba, las 7 que os he explicado antes, y estos serían los vicios, es decir, vicios que están cada uno en contra de alguna de estas virtudes, ¿vale? Os voy a decir solamente algunos, no lo voy a explicar mucho porque yo creo que se entienden porque tenemos experiencia de ello también. Mirad lo que representa en contra de la esperanza, la desesperación, ¿vale? Verlo todo junto. Eso es un vicio. El espárrago, hay que buscar la luz. La envidia,
La envidia ya sabéis que va en contra de la caridad. Porque la caridad, cuando uno es generoso, lo que haces es que tú te alegras de que a una persona le suceda algo bueno. Y la envidia es que cuando tú a alguien, que a lo mejor incluso es familia tuya, le sucede algo bueno, te reconcome un poco por dentro. Y cuando uno se entristece por el bien ajeno, eso es envidia, eso no es caridad. Por eso veis que es una especie como de lengua que se convierte en serpiente y que te va a dar a ti, te come a ti. Por un lado tenemos la fe, la antítesis de la fe sería la infidelidad. De la justicia, la injusticia. De la paciencia, la ira. De la fortaleza, la capacidad de superar esos miedos, la inconstancia, el no ser capaces, que era lo que decía yo al principio, de perseverar, ¿no? Porque es la valentía o la fortaleza lo que te hace perseverar. Y por otro lado, tenemos la prudencia y en contra de la prudencia, la estupidez. ¿Y la estupidez qué es? Pues es llevar tu vida de la peor manera posible. ¿De acuerdo? Porque no es tanto, el que no sabe muchas cosas no es estúpido, puede ser ignorante. Y la ignorancia es distinta. Tiene mejor cura la ignorancia que la estupidez. Pues la estupidez es la persona incluso testaruda, que tú le dices que va mal, y dice que me da igual, que me va mal, y no lo quiere ver. ¿De acuerdo? Bueno, pues estas son las enfermedades que puede haber del alma, que son justamente o están expresadas a modo de vicio. De entre esos vicios, hay 7 vicios que se han considerado en la tradición cristiana como los más peligrosos de todos. Esos 7 vicios que se han considerado los más peligrosos de todos, porque están como en el origen, en la raíz del resto de los vicios, eso se le ha llamado los pecados capitales. Aquí en esta tabla que tenéis aquí, que esto es como la tabla de una mesa, que se puede ver en el Museo del Prado, lo que encontráis es como el Bosco, que era un pintor muy curioso, ¿vale? Porque pintaba, parece que son figuras de ciencia ficción a veces, pues cómo representa en esta mesa los 7 pecados capitales. ¿De acuerdo? Y termino con esta imagen, que es también un cuadro muy famoso de un pintor que se llama, italiano, que se llama Andrea Mantegna, donde lo que quiere representar en este cuadro es el triunfo de la virtud sobre los vicios. La virtud está representada aquí por una diosa mitológica, que sería la diosa Minerva o Atenea, que está expulsando aquí en una especie de jardín a toda la gente que está ahí un poco, que representa los vicios. ¿De acuerdo? Entonces, nos daría mucho juego ir parte a parte del cuadro, pero no tenemos tiempo para poderlo ver. Pero yo os lo recomiendo que le podáis echar un vistazo, porque es hasta gracioso a veces cómo se representan las cosas. Os voy a poner un ejemplo. A la pereza se le representa sin brazos. ¿Por qué? Porque el perezoso es como que aunque teniendo brazos, como si no los tuviera, porque no quiere trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, hay un montón de anécdotas que se pueden encontrar aquí en este cuadro, pero lo que expresa fundamentalmente este último cuadro que voy a poner antes de las imágenes finales, es el triunfo de la virtud sobre los vicios. Los que tenéis aquí arriba son 3 virtudes, de las que hemos hablado antes, ¿de acuerdo? Que están ahí desde lo alto. Bueno, pues con este deseo de que si queremos estar sanos, no solamente en el cuerpo, ni en la mente solo, sino también en el alma, seamos capaces de cultivar las virtudes. ¿Y cómo hacerlo? Pues aquí en esta diapositiva veis que hay un contraste bastante grande. Por un lado, el lado derecho nos invita a mirar al futuro, porque el futuro nos va a dar muchas cosas buenas para mejorar la salud del cuerpo y de la mente. Nos lo está dando. Técnicas nuevas, hay medicamentos nuevos. Generalmente tenemos también hábitos mejores, ya sabemos perfectamente qué tenemos que comer y qué no tenemos que comer. Entonces, el futuro y el presente, la ciencia, tiene mucho que decirnos sobre la salud del cuerpo y sobre la salud de la mente.
Pero ¿y la salud del alma? Yo ahora escucho muchas cosas que me parecen estupideces sobre cómo cuidar el alma humana. Será a lo mejor, y de esto estoy cada vez más convencido, que la ciencia para curar el alma no está en el presente ni en el futuro, está en el pasado. Y por eso, lo que os quiero invitar con esta diapositiva es mostraros en esta biblioteca cómo estos autores antiguos, como Aristóteles, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, tienen tanto que enseñarnos sobre el alma humana para tenerla sana, porque en el fondo hoy estamos dispersos en tantas cosas y tenemos muy poco tiempo para centrarnos en nosotros mismos, para pararnos a pensar, para tener conversaciones de calidad con otras personas. Vamos siempre con prisa y en el fondo el alma humana, que está tan hondo, tan en lo hondo, tan profunda, necesita dedicarle mucho tiempo, un tiempo que hoy no tenemos para hacerlo. Porque es verdad que estamos muy ocupados investigando muchas cosas del cuerpo y muchas cosas de la mente, pero nos hemos olvidado del alma, como he dicho anteriormente. No puede ser que nos hayamos olvidado, que la gran olvidada sea el alma y la salud del alma con las virtudes. Entonces yo os invito a mirar al pasado para esa salud. Y voy a terminar recitando un poema que a mí me gusta mucho, de Quevedo, que hace referencia justamente a todo lo que él ha aprendido de la gente del pasado. Y dice así, lo escribe desde la Torre de Juan Abad. Lo habían exiliado allí, porque era una persona, ya sabéis, un poquito problemática, porque se iba buscando siempre enemigos. De vez en cuando insultaba a alguien y le retaba un duelo, entonces, bueno, se metió en alguna trifulca y le recomendaron que se retirara a la Torre de Juan Abad tranquilamente a una casa y desde allí que escribiera todo lo que quisiera, pero que no se metiera ya con tanta gente. Bueno, y escribe este soneto. Dice: retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Si no siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan o fecundan mis asuntos, y en músicos callados contrapuntos, al sueño de la vida hablan despiertos. Las grandes almas que la muerte ausenta, de injurias de los años vengadora, libra, oh gran don Joseph, docta imprenta. En fuga irrevocable huye la hora, pero aquella el mejor cálculo cuenta, que en la lección y estudio nos mejora. Esta última parte del soneto lo voy a traducir con unas palabras ya para terminar. Lo que está diciendo es: en fuga irrevocable huye la hora. Es decir, el tiempo pasa, no lo podemos parar. Y como mejor lo aprovechamos es cuando, aprendiendo de las grandes almas de los antiguos del pasado, cuando aprendiendo de ellos nos hacemos mejores. Pues con este deseo quiero terminar, para que nos hagamos mejores, leyendo a todas estas grandes almas que están muertos, pero que los libros nos permiten acercarnos a ellos. Muchas gracias por vuestra atención. No sé si os ha gustado, si tenéis alguna pregunta.